Dios ha enviado una advertencia al mundo. ¿Vamos a ignorar esa advertencia o vamos a prestar atención a lo que dice el Señor para no sufrir las consecuencias? Estamos viviendo en una época complicada, en una época del yo primero. El éxito ahora se está midiendo por quién tiene más likes, imagínense ustedes, incluso en las redes sociales. El poder se está midiendo por quién humilla más a los demás. La felicidad se está midiendo por cuánto puedo yo comprar o tú puedes comprar. El globalismo ha llenado el planeta y ahora todos están compitiendo unos contra otros, pero en esta competencia desenfrenada Dios ha enviado una advertencia desde tiempos antiguos, pero no queremos escucharla. ¿Qué pasaría si Dios nos estuviera hablando hoy a través de uno de los pasajes proféticos de las Escrituras y nosotros no atendemos ese llamado? ¿A dónde iríamos a parar? ¿Dónde terminaría nuestra vida? Dios ha enviado una advertencia al mundo y esta es de prestarle atención. El materialismo y la oscuridad mundial están cubriendo al planeta. El mundo está en crisis, hermanos. Hay crisis de valores, crisis de ética, crisis de espiritualidad. Todos podemos estar seguros de eso. Para cualquier lado que miremos, las crisis son el número uno en los titulares de los medios de comunicación. El mundo está sumergido en agendas paralelas, hermano. Esto ya no es un secreto. Ahora hay agendas paralelas que se están revisando, tratando de desviar la atención del cristianismo y de todo el mundo, aunque no sean cristianos, hacia determinada tipo de agenda que se está viviendo. Y toda esta agenda va marcada por el pecado, presionada por Satanás. Vivimos en una era de contradicciones. Mientras la tecnología avanza y la riqueza material se multiplica para algunos, el vacío espiritual crece para otros. Las sociedades celebran vivir sin límites hoy día, hermanos. No hacen caso de las advertencias bíblicas. Hoy vemos jóvenes, hermanos, que se mueven por todos los aeropuertos del mundo, que vienen desde Europa a América solamente para dar rienda suelta a su desenfrenado placer. Jóvenes que llenan las playas nudistas, gente sin ropa, gente llena de alcohol, de droga, de estupefacientes, de sexo ilícito, tratando de dar culto al cuerpo y culto al pecado y a la mundanalidad. Las sociedades hoy están viviendo sin límites. Hoy los jóvenes, hermanos, ya no quieren hacer caso a la palabra de Dios, pero en medio de todo esto hay una advertencia que no debemos descuidar. Hoy hay gente que considera que Dios está pasado de moda, que no necesita a Dios en su vida. Gente que hace negocios, que viaja por todo el mundo haciendo lo que se les ocurra y creen que son autosuficientes. ¿Conocen ustedes a alguien así? Hoy hay gobernantes que creen que son autosuficientes. Hay empresarios que creen que son autosuficientes y están degradando al ser humano, humillando a los que trabajan con ellos, porque piensan que el dinero lo es todo. Este no es un fenómeno nuevo. Hace miles de años Dios envió una advertencia al rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, cuando su orgullo y autosuficiencia le cegaron el entendimiento. Nabucodonosor estaba orgulloso. Él creía que él era el rey de reyes. Él creía que no había Dios sobre él, que él era un Dios para su pueblo. Hoy esa misma advertencia resuena con fuerza para nosotros. Hoy estamos viviendo engañados por el materialismo. Tener más significa para algunos ser más feliz. El mundo promete felicidad y la felicidad la prometen a través del consumo. Mientras más dinero tengas, más dinero gastas, más placer tienes. La Biblia advierte: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hoy estamos viviendo una obsesión desenfrenada por obtener un estatus a través de cualquier cosa. Hoy estamos viviendo una pasión desenfrenada por falsas doctrinas que priorizan cualquier otra cosa y cualquier otro culto, menos el culto a Dios. Hoy jóvenes están buscando significado a sus vidas vacías a través de cualquier filosofía, menos en Dios.
Cuidado, hermanos. Hay una advertencia seria para el mundo que Dios ha enviado y desde tiempos de Nabucodonosor envió esa advertencia. Hoy muchos viven engañados y cegados por agendas oscuras. El mal está visitando a todo el mundo y aparentemente una nube de maldad está cubriendo el planeta. Hoy más que nunca debemos despertar, debemos ser atalayas en este caminar cristiano. Desde los gobiernos hasta los actores, hasta los deportistas, hasta los famosos, cualquier persona hoy influencia a las masas para el mal. No las influencian para el bien, las influencian para el mal. Hoy se está viviendo una devaluación de la vida a través de agendas que promueven el aborto. Hoy se está viviendo una distorsión de la identidad humana a través de agendas que promueven la ideología de género. Hoy se está viviendo la persecución de los valores a través de agendas que promueven censura y ridiculización de la fe. Ay de aquellos, dice Isaías 5:20, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo. Hoy el pecado se ha normalizado y lo que antes era una vergüenza, ahora se celebra. Antes era una vergüenza cometer barbaridades como hoy se cometen y hoy se celebra simplemente. La Biblia predijo eso desde hace mucho tiempo. Segunda carta a Timoteo 3:1 al 4, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que en los postreros días vendrá gente que amará más los placeres que a Dios. Bueno, desde los días de Nabucodonosor se amaba más los placeres que a Dios. Nabucodonosor, el rey grande de Babilonia. No había otra nación más importante en el mundo antiguo que Babilonia. Babilonia era la potencia mundial. Y ahí Nabucodonosor recibe la misma advertencia que nosotros recibimos hoy día. Queridos, el relato del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4 es una poderosa advertencia sobre los peligros de la soberbia. Aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala estamos estudiando este diplomado sobre el libro de Daniel y hoy nos corresponde estudiar el capítulo 4, el cual estoy introduciendo, el cual es una advertencia de Dios al mundo sobre el cuidado que tenemos que tener con la soberbia. Dios humilló a Nabucodonosor hasta que reconoció que solo el Altísimo tiene dominio verdadero. Hoy, en un mundo donde el orgullo, la autosuficiencia, la arrogancia son exaltados, este mensaje que recibió Nabucodonosor es relevante para nuestros días. La soberbia es la advertencia. No te ensoberbezcas, hermano, que la soberbia no llene tu corazón al punto de decir, no, necesito a Dios en mi vida. Que la soberbia no llene tu corazón al punto de decir, no, Dios no, la riqueza sí, Dios no, el título profesional sí, Dios no, el comercio sí, Dios no, mi empresa sí, etcétera. No, cuidado. La soberbia de Nabucodonosor lo llevó a sufrir una humillación total. Nabucodonosor, rey de Babilonia, alcanzó gran poder y riqueza, pero su corazón se llenó de orgullo. Al admirar su reino, Nabucodonosor exclamó, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice Daniel 4:30. Imagínense, inmediatamente Dios lo humilló. Perdió su razón Nabucodonosor, fue expulsado de entre los hombres y vivió entre las bestias como un animal. Hasta que Daniel 4:32, Nabucodonosor reconoció que solo el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Y ahí fue restablecido. Hoy hay una soberbia grande en el mundo actual. Hoy la soberbia se manifiesta en muchas formas. Orgullo intelectual, creer que el conocimiento humano puede prescindir de Dios, ambición desmedida, buscar poder, fama y riqueza a costa de cualquier persona, autosuficiencia, vivir como si no necesitáramos a Dios confiando solo en nuestra fuerza, arrogancia moral, juzgar a otros desde una posición de superioridad. Empresarios, políticos, celebridades y hasta personas comunes caen en la trampa de la soberbia.
pensando que su éxito solo proviene de ellos. La historia, las noticias muestran cómo el orgullo precede a la ruina. Repito eso, la historia bíblica y la historia del mundo y los noticieros actuales están dando a conocer y mostrando cómo el orgullo precede a la ruina. Líderes arrogantes pierden todo su poder de la noche a la mañana. Empresarios que confían en su riqueza, de un momento a otro no tienen nada. Personas que menosprecian a otros, luego sufren de soledad y fracaso. Personas que se burlaban de los demás, ahora tienen una seria enfermedad. Antes se creían los grandes, los galanes, y ahora no saben qué hacer. Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Eso dice Isaías 42:8. Cuando el ser humano se exalta a sí mismo, tarde o temprano Dios lo humillará para que reconozca que solo el Altísimo reina sobre los hombres. Dios ha enviado una advertencia al mundo. Y la advertencia viene desde época de Nabucodonosor. No tiene que haber soberbia en nuestro corazón. El orgullo, la soberbia, solamente nos llevará a la ruina. ¿Cómo podemos evitar la soberbia en este tiempo? Daniel capítulo 4. Primero, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Dios. Todo, absolutamente todo. Quizá tú dices, no, mi negocio viene de mi esfuerzo. No, señores, viene de Dios. Si Dios no quisiera, no tuviéramos nada. Ser humildes en el éxito. Recordemos que el éxito solo proviene de Dios. Tenemos que ser humildes recordando que sin Dios no somos nada. Dar gloria a Dios en lugar de atribuirnos el mérito a nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Servir a otros en lugar de buscar nuestra propia exaltación. No somos nada, hermanos. En la iglesia no somos nada. En el trabajo no somos nada. En ningún lugar somos nada, hermanos. Si Dios no quisiera, no estuviéramos aquí. Estuviéramos perdidos en otro sitio. En la iglesia, aunque tengamos posiciones de pastor, de liderazgo, no nos creamos más que los demás. No somos más que los demás. No somos más. Somos humildes siervos, servidores. Reconozcamos siempre que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, para que la soberbia no llene nuestro corazón. Si tú crees que la soberbia está llenando tu corazón ya de un orgullo desmedido, entonces ponte un par de zapatos rotos, aunque sea, y sal a un domingo y llega a la iglesia con un par de zapatos rotos para que tú mismo bajes de la nube donde andas y que no te creas la gran cosa. Cuando te crees la gran cosa es cuando pasan las cosas difíciles de la vida en un ser humano. Nabucodonosor dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi trabajo para gloria de mi majestad? Terminando de decir esas palabras, Dios lo humilla y lo manda a vivir como animal. La historia de Nabucodonosor nos enseña que Dios humilla a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En un mundo que celebra la arrogancia, debemos recordar que el verdadero éxito viene de vivir bajo la voluntad de Dios. Querido, aquí hay una advertencia para alguna parte de la iglesia también. Al final de mi exposición, en esta introducción de Daniel capítulo 4, yo les digo algo que ustedes también han visto. Hemos visto infinidad de iglesias en lo moderno, en lo actual, en donde grandes líderes se paran a darle órdenes a Dios. Ay, hermano, por favor, ¿quién eres tú para darle órdenes a Dios? Dios no es tu sirviente. Grandes líderes le ordenan, y yo te ordeno, Señor, y yo te arrebato, y te ordeno, y declaro. Hermano, cálmate. Dios no es nuestro sirviente. Humíllate delante del Señor y dile, Señor, yo no soy nada en absoluto, pero si tú quisieras, podrías extender tu mano de sanidad sobre mí. Yo no soy nada, pero si tú quisieras, podrías moverte con tu presencia y hacer que las almas vengan al arrepentimiento. Señor, yo no soy nada, pero si tú quieres, aquí en este piso de tierra, en este parqueo de tierra, en estas sillas plásticas, pudieras traer almas sin Cristo y que salgan con Cristo en el corazón. Señor,
Yo no soy nada, me humillo ante ti. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Recordemos la advertencia que Dios hizo a Nabucodonosor, es que el orgullo y la soberbia lo iban a llevar a vivir entre los animales, y así fue. Esa misma advertencia está hoy para nosotros. Cuidado con el orgullo y la soberbia. El rey Nabucodonosor, el más poderoso de su tiempo, fue humillado por su orgullo. Si él, siendo el más poderoso de su tiempo, fue humillado por su orgullo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que Dios no nos va a humillar también si somos orgullosos? La soberbia es el camino más peligroso. La humildad, en cambio, es el camino de la paz. Hermano Abel Guerra, continúe por favor con esta disertación de la clase sobre Daniel capítulo 4. Muchísimas gracias, Pastor Andri, hermanas y hermanos todos. Dios les bendiga. En lo personal, quiero enfocarme en 3 puntos. Nabucodonosor tiene un sueño sobre un árbol que es cortado. Luego, Daniel interpreta el sueño y le dice a Nabucodonosor que él, el rey Nabucodonosor, era ese árbol, ese gran árbol que creció tanto y que después fue derribado. Pero también Daniel le dice en la interpretación que durante 7 años él, el rey Nabucodonosor, iba a ser lanzado fuera de su reino, de su palacio, para vivir con las bestias, pero que al cabo de los 7 años iba a ser restablecido porque las raíces del árbol no habían sido cortadas del todo, hasta que a los 7 años cumplidos, el rey Nabucodonosor entendió que no era él el todopoderoso, porque ese fue el pecado del rey Nabucodonosor. Que Dios nos ayude a nosotros como humanos a no cometer ese gran pecado de Nabucodonosor, que cuando Dios nos bendiga, que no demos honra a nosotros mismos, que no pensemos que es por nuestra capacidad, por nuestra inteligencia, por la herencia que nos dejaron nuestros padres. No, todo dice, por eso en la Biblia, en Santiago capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así dice la palabra. Nosotros como cristianos debemos tener claro y presente ese versículo siempre para reconocer que cuando las bendiciones espirituales o materiales lleguen a nuestras vidas, no es por nosotros mismos. No, digamos, si Dios nos regala esos dones espirituales, porque don es un regalo, la palabra don significa regalo. Dios es el que regala esos dones. Y cuando Dios nos bendiga con esos dones, siempre demos gloria a Dios. No pensemos que es porque nosotros somos dignos, nosotros lo merecemos. No, es porque Dios quiere glorificar sea a sí mismo en nosotros, para que nosotros demos honra y gloria a Él siempre. Y si recibimos bendiciones materiales, gracias a Dios, hermanas y hermanos, demos gloria a Dios por esas bendiciones todos los días. No, repito, no pensemos que es porque nosotros las merecemos, sino porque Dios en su misericordia nos regala todo lo que tenemos, todo lo que somos, la salud y todo bien material que podamos tener. En lo personal el pastor Andrés mencionaba que el rey Nabucodonosor cometió el error pensando que él era el rey de reyes. Y no, Nabucodonosor no era el rey de reyes, ni lo será tampoco el cuerno pequeño que saldrá de la cuarta bestia al final de los tiempos. Tampoco ese cuerno pequeño, que será pequeño al principio y que luego será el anticristo, tampoco será el rey de reyes. El único rey de reyes y señor de señores es Jesucristo. Así lo dice Apocalipsis 17:14, que Él es Señor de señores y Rey de reyes. También lo dice Apocalipsis 19, versículo 16. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y algo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad también es lo que dice el Salmo número 2. A veces leemos los salmos y no siempre entendemos la profundidad espiritual de algunos salmos, como el Salmo 2, que es un salmo profético,
donde se profetiza que Jesucristo reinará en esta tierra. En el Salmo número 2, versículo 6 dice, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y sigue diciendo, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Hagamos un paréntesis en esta parte. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto es lo mismo que habla en Apocalipsis capítulo 2, 27, que dice que Jesucristo regirá a las naciones con vara de hierro durante el milenio. O sea, ahí vemos cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento coinciden. ¿Y por qué es importante ver este salmo? Porque aquí en Salmos está en el Antiguo Testamento, donde está en la Biblia de los hebreos y en los judíos, que ellos no creen que Jesucristo sea el Hijo del Dios viviente. Y aquí el salmista en Salmo 2 está diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, claramente, ¿verdad? Pero como los judíos tienen un velo actualmente puesto por voluntad de Dios para que nosotros los gentiles en la misericordia de Dios pudiéramos reconocer a Jesucristo, tienen un velo puesto hasta que Dios en su misericordia quiera quitarles ese velo. Nosotros no deberíamos de molestarnos con los judíos cuando no creen en Jesucristo, sino decir, Señor, por tu misericordia ellos no creyeron en Jesucristo y por eso ahora nosotros creemos en Jesucristo. Gracias, Señor, por haber tenido esa misericordia para nosotros los gentiles. Así que es una bendición para nosotros que nosotros tenemos ese conocimiento pleno y seguro que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios Padre, como lo dice Salmos 2, versículo 6. Y este Señor de señores y Rey de reyes, Jesucristo, el león de la tribu de Judá, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Es una bendición para nosotros reconocerlo. Gracias a Dios por eso. Entonces, ¿qué aprendemos de Daniel capítulo 4 con la historia de Nabucodonosor? Que solo hay un Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo. ¿Y qué más aprendemos? Que cuando no damos honra y gloria al Señor por todas las bendiciones que recibimos, Dios puede quitarnos esas bendiciones. Que Dios nos ayude para siempre estar dando honor y gloria a Dios por todas las bendiciones que recibimos, porque solo de Él y por Él es que recibimos todo. Y debemos tener cuidado con lo que hizo Nabucodonosor. Dice, cuando él se paseaba, se le olvidó. Esa es otra cosa. Después de que Daniel le interpretó el sueño, con el tiempo, a los 12 meses, ya se le había olvidado la interpretación. Y paseándose por su palacio, dijo, ¡ala! ¡Qué gran palacio el que he construido con la gloria de mi poder! Se dio honor a sí mismo. Entonces, ¿qué es importante aprender de acá? Hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Por eso Jesucristo en Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Que Dios nos ayude, hermanas y hermanos. A veces llegan pensamientos malos a nosotros. Tratemos de que esos pensamientos los rechacemos antes de que los publiquemos nosotros con nuestra lengua, ¿verdad? Como dice Lucas 6, 45. De la abundancia del corazón habla la boca. Que Dios nos ayude para refrenar nuestra lengua en todo lo que decimos y hablamos. El Todopoderoso nos bendiga, nos guarde y permita que siempre demos honor y gloria a Dios por todo lo que recibimos de Él. A Él sea honor y gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Bendiciones, hermanas y hermanos. Amén, hermano Abel Guerra. Muchas gracias por esta preciosa explicación también de Nabucodonosor con este sueño sobre un árbol que es cortado. Daniel interpretando el sueño de Nabucodonosor y Nabucodonosor enloqueciendo y viviendo como bestia hasta que reconoció a Dios. Hermana Karina de Jordán, adelante por favor, la escuchamos, hermana. Buenas noches, hermanos, bendiciones. Yo les voy a hablar acerca de la soberbia humana versus la soberanía de Dios. Y voy a comenzar con la soberanía de Dios, que es lo más importante. La soberanía de Dios es un derecho y poder de nuestro amado Señor
para hacer todo lo que decida hacer. Cuando decimos que Dios es soberano, nos referimos a que es poderoso y tiene autoridad hasta el punto de poder anular todos los demás poderes y autoridades sobre la tierra. Autoridad, aquí lo aprendimos en el discipulado de damas, autoridad es el derecho a gobernar y ser obedecido. Entonces, repito esto, autoridad es el derecho a gobernar y ser obedecido. Y nuestro amado Dios pues tiene esa autoridad sobre su creación y sobre nosotros, ¿verdad? Sus hijos. Ahora, en cambio, la soberbia del hombre, también llamada vanidad, orgullo o arrogancia. Esto es pecado. Y yo personalmente considero que es la base de todos los vicios que hoy en día tenemos en este mundo y conocemos. El primer pecado cometido en contra de Dios y que nosotros también hemos conocido al leer la palabra del Señor fue movido por un acto de soberbia porque Satanás se negó a reconocer a Dios como su Señor. También tenemos el ejemplo y sabemos de la soberbia que fue puesta de parte del enemigo hacia los humanos, ¿verdad? En el caso de Adán y Eva, que fueron seducidos por ese engaño, esa soberbia del enemigo, y con ello también, pues, toda la humanidad ha sido afectada, ¿verdad? Por ese acto que fue cometido. Entonces, la soberbia puede causar la perdición espiritual de las personas al alejarlas de una vida virtuosa, además de causar pérdidas personales y materiales. Al principio del capítulo 4, nosotros podemos notar a un Nabucodonosor que, a pesar de haber oído de un Dios poderoso, asombroso, aún no le reconocía como Dios y su corazón estaba lleno de soberbia al actuar y al conducirse. Si vemos los versículos 6 y 7, dicen así literalmente: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia. Aquí encontré yo que este capítulo es una narración que el mismo rey estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso se refiere en primera persona acá. Entonces dice: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Entonces, continuando pues con la narrativa, él ya había conocido a Daniel y sus amigos, él ya había oído de un Dios que podía hacer milagros y que era poderoso para interpretar sueños, para decirle a él, y pues bajo su mano estaba todo ese poderío, pero él aún no le reconocía de esa forma. Entonces, continuando con la narrativa de este capítulo, vemos en los versos 30 y 31 que Nabucodonosor se olvidó de la interpretación del sueño que había recibido y también de la advertencia. Y aquí pues ya Daniel ya le había interpretado el sueño y ya le había dado esa advertencia que el pastor nos estaba diciendo, ¿verdad? Entonces dice: habló el rey y dijo: no está la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Y perdonen que haga pues injerencia en esas palabras, ¿verdad? Pero tenemos que poner atención a eso. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y aquí es donde pues se cumplió, porque le habían hecho la advertencia, él no vio el peligro, no entendió esa advertencia que le habían mostrado y pues cometió ese pecado y fue quitado del reino. Entonces se cumplió lo anunciado al rey. Al final del tiempo que se había pronosticado en el sueño, o sea, los 7 años aproximadamente, dice: ahora notamos a un Nabucodonosor más juicioso, más centrado en reconocer que no era por sus fuerzas, sino que debía acudir, buscar y confiar siempre en alguien que sabe bien qué, cómo y cuándo le necesitamos. Versículo 37 podemos leerlo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo
engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Entonces aquí Nabucodonosor ya le reconoció como el Dios verdadero, pues entregó su corazón a este Dios, ¿verdad? Al que nosotros alabamos y seguimos, y pues encontró que había sido una bendición para él el haber sido humillado, porque reconoció y se dio cuenta de su perdición, se dio cuenta de lo que no estaba haciendo bien y quiso cambiar su camino. Ahora la aplicación, ¿cómo reconocer y depender más de Dios en nuestra vida diaria? Yo les quiero traer a ustedes a memoria la historia de Job, ¿verdad? Y aquí dice, pues, vamos a ver este ejemplo, ¿verdad? Job significa el perseguido. Y vemos pues en el capítulo 1, ¿verdad? Que dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él tenía siete hijos y 3 hijas. 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados y criadas. Y pues un día vino un viento que azotó la casa y cayó sobre sus hijos e hijas y los mató. Fuego del cielo quemó a las 7,000 ovejas que tenía. Caldeos invadieron y se llevaron los 3,000 camellos. Sabeos tomaron las 500 yuntas de bueyes y las 500 asnas. Y pues en todo eso mataron a sus sirvientes, y pues como dice la narración, solo quedaba uno que llegaba y le daba informes a Job de lo que había sucedido. Job se entristeció en su corazón, rasgó sus ropas, tomó pues un lugar de luto por lo que le estaba sucediendo. Y pues él vino y empezó a llorar por lo que estaba sucediendo en su vida, ¿verdad? Fue herido con sarna directamente en su cuerpo, porque pues si vemos la narración, el diablo que se presentaba delante de Dios pidió también tocarle directamente su cuerpo, porque, ay, bueno, no le pone atención a las cosas materiales, Dios, pero si le tocas a él, ahí sí te va a negar. Y pues Dios le permitió el poder hacer eso, y pues él se llenó de sarna, dice, ¿verdad? Y vemos ahí, ¿verdad? Entonces, incluso hasta su esposa, la mujer de Job, le pide que maldiga a Dios. En el capítulo 2, versículo 9, dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aún su esposa, a la que tenía más cercana a él, se puso en contra de él por lo que estaba viviendo. Llegan sus amigos, conversa con ellos, los amigos no le dieron un buen consejo, no estaban pues realmente en el orden de Dios, y lo podemos leer desde el capítulo 3 hasta el 37. Pero en el capítulo 38 al 41, Dios le responde. Y vemos cuando Job se humilla delante de Dios, y en el capítulo 42, de 2 al 5, dice, yo conozco, cuando dice aquí, yo conozco que todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti, oh Dios. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero, porque pues vinieron, tuvo nuevamente hijos e hijas. En lugar de 7,000 ovejas tuvo 14,000, en lugar de 6,000 camellos Dios le dio 16,000, en lugar de 500 yuntas de asnas y de bueyes le dio 1,000 de cada uno de ellos. Pues tuvo muchos sirvientes más. Y dice la narrativa que dice aquí, y bendijo Dios el postrer estado de Job más que el primero. Recordemos lo que les dije al principio, él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Y Job se mantuvo firme en lo que él había conocido y había creído. Pero aún así, en estar en esa firmeza, no conocía a un Dios que, si no hubiera sucedido todo eso alrededor de él, no le hubiera llegado a conocer como realmente le conoció. Y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, hermanos, como dice 1 Samuel 15:22,
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grasura de los carneros. Lo que el Señor está pidiendo de nosotros es obediencia, más que cualquier sacrificio que podamos poner. Aprendamos de estos ejemplos y así como le sucedió a Job, yo considero que también Nabucodonosor pudo llegar a conocer a este Dios maravilloso y pudo rendirse delante de él, ¿verdad? Quitando toda soberbia y altivez de corazón y rindiendo un corazón humilde y sencillo delante de nuestro amado. Gracias, pastor. Gracias, hermana Karina. Muchas gracias por la explicación y gracias por la exposición y bueno, también por la alusión a Job, ¿verdad? Que es maravilloso lo que Job, lo que estaba explicando hermana Karina sobre Job, que su postrer estado fue mucho mejor que el primero. Nabucodonosor, miren, la esposa de Job fue soberbia, Nabucodonosor fue soberbio y Dios les enseñó una gran lección. Ojalá nosotros podamos aprender antes de que nos sucedan las cosas este tipo de lecciones. Hermano Osvaldo, adelante. Hola, buenas noches a todos. Pues bueno, el capítulo 4 de Daniel, como conclusión, ¿verdad? Nos muestra que no hay trono, no hay poder, no hay grandeza humana que esté por encima de la soberanía de Dios. Nabucodonosor, el hombre más poderoso de su tiempo, tuvo que ser humillado hasta lo más bajo para entender esa verdad esencial. Dios gobierna sobre todo y a todos, incluso sobre él, ¿verdad? Que era lo que él no pensaba. Dios no se opone a la grandeza, digamos, de un reino o de un gobernante, de una persona, pero sí se opone al orgullo. Al orgullo. La soberbia del corazón humano es una trampa peligrosa porque nos hace creer que nosotros somos los autosuficientes, que nosotros tenemos el mérito, cuando en realidad dependemos completamente del Señor. Y si no aprendemos a humillarnos voluntariamente delante de Dios, Él, escuche bien, Él en su misericordia puede llevarnos a situaciones que nos enseñen a depender de Él. La palabra de Dios dice con claridad en Santiago 4:6 que Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. El llamado de hoy, ¿verdad? Como conclusión es claro, reconocemos la mano de Dios en todo lo que tenemos y somos, o seguimos viviendo como si nosotros fuéramos los protagonistas, ¿verdad? De nuestra película, de nuestra historia. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que Dios es el Altísimo. Recuerden, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que todo lo que tenemos viene de Él. Y que solo cuando le damos la gloria a Él que le pertenece, podemos vivir en verdadera libertad. Esta es mi conclusión de esta noche. Amén, hermano Osvaldo, qué bendición, pues vivir en la libertad de Dios que solo Él puede darnos, como decía hermano Osvaldo al final de su alocución y de su conclusión. Hermanos, qué maravillosa la clase de Daniel 4, ¿no? Capítulo 4. Ya vamos el próximo martes a Daniel capítulo 5 y el siguiente a Daniel 6. Y después el Daniel 7 sí nos va a llevar varios martes, 8, 9, 10 y 11 y 12 también, porque son proféticos. Pero bueno, ahora abrimos la oportunidad para preguntas y respuestas, hermanos. Así que abran sus micrófonos. El que quiera participar, levante su manita virtual y así le damos la palabra. Si alguien tiene una pregunta, hermana Celeste Díaz, adelante, sea pregunta, comentario, lo que quiera en la participación. Gracias, hermano. Hoy día estamos viviendo tiempos bien peligrosos, ¿verdad? Un humanismo sin Dios, un tiempo de materialismo, ¿verdad? Que se incentiva, ¿verdad? A los jóvenes a ni siquiera estudiar, ¿verdad? Que si son influencers, que si son TikTokers, que si y van a tener mucha plata, ¿verdad? Que tienen que hacer, así, aunque sea tonteras, ¿verdad? Ponerse a hacer como gato, perro y lo que sea, y ya les mandan rositas y estrellitas y cuánta tontera, ¿verdad? Se les ocurre, lamentablemente, ¿verdad? El pensamiento positivo, ¿verdad? Usted véalo, visualícelo y se materializa, ¿verdad? Cuánto engaño, cuánta falsedad,
cuánta persona, ¿verdad?, va directo al infierno creyendo que está bien. Y sí, conocen que es Dios, ¿verdad? Que hay un Dios, saben que hay un Dios, pero igual que el rey, ¿verdad? Él sabía que era Dios, había reconocido su grandeza, su poderío, pero no era su Dios, era el rey de Daniel, era el rey de los judíos, ¿verdad? Hasta que él pasó por todo, y bien dice el Salmo, ¿verdad? El rey David, bien me fue haber sido humillado, ¿verdad? Muchas veces esas lecciones y tiempos que pasamos de humillación nos hacen bien para reconocer la grandeza y la majestad de nuestro Dios, ¿verdad? Solamente, pastor. Amén, hermana Celeste. Miren, cada uno yo creo que tendríamos historias que contar de lo que decía hermana Celeste, que yo he pasado en mi vida un par de momentos de humillación total y de una vergüenza, pero es una lección tan grande la que uno aprende después, hermanos, que miren, he pasado vergüenzas en la vida, ¿no? Delante de personas que uno dice, wow, pero después la lección que uno aprende es maravillosa. Hermana Celeste decía algo y hermano Osvaldo tal vez al final, después de lo que participen todos los que levantaron la mano, nos puede contar algo que me estaba contando en uno de los viajes que hacíamos con hermano Osvaldo, de unas nuevas plataformas que ahora los niños ya están metidos en eso, ya no quieren la vida real, como decía hermana Celeste, ya solo quieren cosas virtuales, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿de qué va a vivir el mundo? ¿Quién va a gobernar nuestros países cuando todos estos niños, TikTokers que hacen tonteras y no estudian y que están en plataformas diversas, lleguen a grandes y lleguen a la edad de nosotros? O sea, el mundo no va a existir de seguro, ¿no? Hermana Eneida Navarrete, adelante. Buenas noches, hermanos. Bueno, mi pregunta o más bien aclaración, ¿verdad? Es puntual. Significa que Nabucodonosor fue salvo. ¿Podemos decir eso? Fíjese, hermana, que ahí sí está difícil la respuesta, porque voy a decirle porque la salvación obviamente procede del Señor. Yo como ser humano no puedo saber quién es salvo y quién no es salvo, porque solo le corresponde a Dios. Pero, Nabucodonosor falló de nuevo. Es que en ese momento reconoció que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres, pero él falló de nuevo. Y de hecho, toda su jerarquía y todo su linaje familiar falló también. Ya vamos a ver más adelante, el rey Belsasar falló también. Con la escritura en la pared, Dios le llamó la atención. O sea, todos fallaban otra vez. O sea, él en ese momento reconoció al Dios del cielo, ¿verdad? Como el Dios que gobierna. Pero mire cuánto había fallado. Es que había metido a Daniel, a los chicos en el horno de fuego, luego va a meter a Daniel en el foso de los leones, luego pasó esto. Y mire, él como que reconocía a Dios y volvía a su orgullo. Entonces, no sé realmente si fue salvo, hermana Neida. No sé, porque él estaba en un círculo de reconocer a Dios y de olvidarse de Dios por su orgullo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias, hermana Neida. Hermano Mauricio, adelante. Si nosotros leemos en el versículo 6, donde dice que, pues, por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y en el 7 dice, y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Miren, si nosotros lo ponemos en el contexto personal, y no deberíamos de hacerlo de esa forma, como hijos de Dios. ¿Por qué razón? Porque lo que estábamos hablando al inicio, ¿va? De que hay momentos que nosotros estamos queriendo poner nuestra confianza en lo material primeramente y no buscamos a Dios. Que eso es lo más principal que debemos de hacer como hijos de Dios. Tenemos que tener esa seguridad, esa certeza que solamente tenemos un Dios a quien debemos nosotros de poner total y absoluta la confianza. No importa la circunstancia en la que estemos, ¿verdad? Porque en el versículo 8 dice, hasta que entró Daniel, dice, cuyo nombre ahí menciona que era Belsasar, que le habían puesto ahí en los babilónicos,
como el nombre de mi Dios, dice que mora el Espíritu de los dioses santos, conté delante del Señor diciendo, bueno, y ahí sabemos lo que sigue. Pero ahí es donde de repente nosotros caemos en cuenta, me equivoqué, y me estoy acordando que tengo un Dios que todo lo puede y que todo lo sabe y que el poder es absoluto e infinito. Incluso pues el amor de Dios pues es para todos, pues. Entonces tenemos que poner esa confianza desde un inicio, desde que nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, que somos pecadores. Tenemos que poner la confianza total y absoluta en nuestro Dios. Gracias, mi hermano. Hermano Mauricio, gracias. Y es así que debe ser, ¿verdad, hermanos? Primero Dios, primero Dios. Y esa es una frase que decimos nosotros, ¿verdad? Primero Dios, decimos nosotros, primero Dios, pero a veces no ponemos primero a Dios, solo es como un cliché, ¿verdad? Primero Dios. Pero eso es lo que decía hermano Mauricio, es excelente, ¿no? Porque debemos poner primero a Dios y no reconocerlo ya de último, ¿verdad? En nuestra vida. Hermano Sandy y luego hermano Eduardo. Buenas noches, mis queridos hermanos. Yo tengo una pregunta al final de lo que voy a decir. Con todo lo que hemos aprendido en estos capítulos, en estos 4 capítulos que llevamos, de Rey Nabucodonosor, todo lo que pasó, al final Dios lo humilló hasta el fondo. Todos los reyes que vemos en la historia de la Biblia, todos los bajones que reyes altos, el rey de Egipto, todos los reyes grandes que tuvo la historia, uno se da cuenta que al final sin Dios no somos nada, mis hermanos. Y la ventaja que tenemos nosotros en el día de hoy, que es la que veo, la ventaja que vemos nosotros, que tenemos esa alerta que Cristo nos da a todos nosotros, mis hermanos, de esta generación que está ahorita, de que nos alerta con todo esto que pasa en todos ellos. ¿Entiendes? Fue el pasado y nosotros ahora en el futuro estamos alertados. Ahora, mi pregunta está en lo siguiente, de modo resumen. ¿Qué es preferible? ¿Aprender por experiencia o por instrucción, que es lo que estamos viviendo actualmente? ¿Qué es preferible? Esa es mi pregunta. ¿Qué es preferible? Gracias, hermano Sandy. Y para responder su pregunta, voy a responder como enseñan en las clases de administración de empresas, ¿verdad? Cuando uno estudia administración de empresas, le dicen a uno que hay 2 maneras de administrar. Anticipándose a los hechos, es una manera, o sobre lo que está pasando, ¿no? 2 maneras de administrar. Una, me anticipo a los hechos y administro previamente, y otra, administro ya sobre los hechos, sobre la marcha. Bueno, esa es cuestión de la administración de empresas. Pero en el caso nuestro, es preferible anticiparnos a los hechos por la palabra de Dios, para no caer en tener que aprender la lección en carne propia por el orgullo y la soberbia y la arrogancia. Así que es preferible, como decía hermano Mauricio, dar primero la prioridad a Dios. Y entonces ahí nos vamos a librar de todo. Señor, ¿qué hago? Guíame, guíame. Tú eres primero. ¿A dónde llevo a mi hija? A mi hijo, está enfermo. Guíame, ¿qué tengo que hacer? Primero Dios. Oremos, guíame. ¿Qué tengo que hacer en este trabajo? Guíame. ¿Qué tengo que hacer aquí en esta decisión? Guíame, ¿verdad? Porque si tomamos las cosas a la locura, vamos a resultar aprendiendo en carne propia. Y eso es el error, hermano Sandy. Hermano Eduardo quería hablar. Hermano Eduardo quería hablar. Pues como una aplicación quería yo aportar estos versículos de la Biblia que de la palabra del Señor dice que Él no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra es su cosecha. Entonces, este rey Nabucodonosor sembró mucha maldad, mucha idolatría, mucha violencia. Y a través de eso, pues, él se sintió el todopoderoso, que él pudo hacer que ese país, Babilonia, fuera engrandecido, pero fue a través de sembrar cosas malas. Entonces Dios no podía ser burlado, ¿verdad? Porque él sembró lo malo. Luego también dice que un árbol malo no puede dar buenos frutos. No podían haber buenos frutos si un árbol malo ya había nacido con esa maldad que venía de generación en generación, y por eso Dios tenía que tratar con él para que entendiera y fuera humillado, porque la palabra dice que el que se exalta será humillado. Entonces esa soberbia
que había en su corazón por ser el rey de todos los países, y que él mismo se nombraba que era el rey de reyes, era como un dios. Eso lo hizo caer realmente, y Dios tuvo que tratar con él. Bueno, hermana Celeste estaba hablando, ¿verdad? De que ahora los jóvenes solo quieren estar en TikTok y haciendo esas cosas y todo, pero y eso va desde no solo los jóvenes, sino los más pequeños, ¿verdad? Los niños. O sea, estamos creyendo que tal vez los niños solo están jugando jueguitos en el teléfono o viendo videitos o algo así, solo les dan los teléfonos y ya están ahí, pero hay universos literalmente adentro del internet que a veces los padres ni siquiera están enterados. Por ejemplo, el caso de Roblox. O sea, todos están esperando, por ejemplo, que en un futuro hayan metaversos, ¿verdad? Es que cuando esté el metaversos ya hay un montón. Y Roblox tiene muchos metaversos adentro. Y los niños están acostumbrándose a vivir en estos metaversos. Ellos entran a un juego, pero realmente no es un juego, sino que es una experiencia. Entran ahí, tienen un avatar que los controla y todo, y ellos andan adentro del juego haciendo misioncitas o cositas, pero más el interés de los niños por entrar a jugar esos juegos es ir y poder interactuar con otros niños allá adentro. Allá adentro, o sea, los niños ya no quieren salir a jugar al patio, digamos, o al parque, sino entran a Roblox para ir a jugar con otros niños. Entran ahí, chatean, pueden hablar con otros niños, pueden contarse cosas, jugar juntos adentro del juego. Y los niños se están acostumbrando a que eso es lo normal. O sea, no es un juego, sino, voy a entrar al Roblox, voy a entrar a tal juego, voy a entrar a este otro, y voy a jugar con mi amigo tal y tal. ¿Vale? Le escriben, mira, juguemos. Pero todo es virtual. Todo es virtual, y por eso también, ¿verdad? Se meten adultos que abusan de eso, y incluso convencen a los niños de verse en un parque, de verse en otro lado y poder raptarlos o ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo que se da. Pero es porque los padres no están ni enterados, ni enterados. Y hermano César Girón está haciendo un comentario ahí que a eso iba. Y eso es lo que está hablando con Pastor Andri en ese viaje, que va a llegar un momento en que, o sea, estos jóvenes crecen. Y los niños crecen, son jóvenes, ya están adaptados completamente a un mundo virtual. Para alcanzar a estos jóvenes va a haber que hacer iglesias adentro de Roblox. Va a haber que hacer iglesias adentro de estos metaversos para que los niños asistan y puedan escuchar la palabra de Dios. O los jóvenes en ese caso, ¿verdad? A eso van, y hermano César Girón está diciendo que ya hay incluso iglesias ya adentro de Roblox. Es increíble, ¿verdad? Entonces... solo para que estemos atentos de eso y lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Para cuidar a nuestros hijos. Wow, hermano Osvaldo, gracias por su comentario, y lo que decía hermano César también, qué increíble. Solo, perdón que lo interrumpí, ahora lo dejo terminar, hermano Osvaldo, pero la razón que les iba a decir, una interrupción breve, en este mundo de metaversos y de todo lo que estamos viviendo, si nosotros entrenamos y educamos a nuestros hijos, ellos van a ser los que gobiernen todo esto, hermanos. Así que ánimo, porque nosotros podemos salir de ahí, y el mundo siempre va a necesitar gente real, gente de a de veras que gobierne, que esté a cargo de todo, no de la economía y de todo. Así que nosotros tenemos la gran responsabilidad de llevar adelante no solo la iglesia, sino a todo lo demás de este planeta. Adelante, hermanos Osvaldo, terminamos. Bien, hermanos, oremos, entreguemos esta clase, este tiempo al Señor. Señor mi Dios, damos gracias, Señor, porque a través de este medio podemos aprender de ti, porque tú nos hablas en cada clase, porque estudiando tu palabra te conocemos más, Señor. Qué cosas a ti te agradan, qué cosas a ti te desagradan, Señor. Gracias. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a los maestros, tú bendigas a cada una de las personas que asistió a esta clase, Señor, que tú los bendigas en su semana, y que podamos estar la próxima semana aquí aprendiendo del próximo capítulo del libro de Daniel. Gracias, Señor, ilumínanos, guárdanos, bendícenos, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. La próxima semana, Daniel capítulo 5. Nos vemos, hermanos. Dios les bendiga. Ya vamos avanzando. Cuídense mucho. Feliz noche. Bendiciones a Domingo en la iglesia. Noches. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, hermanos. Feliz noche. Buenas noches, hermanos. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días,
a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.